Vamos a grabar aquí. Bueno, entonces vamos a comenzar con el curso, clase número 1, lo cual vamos a ver una introducción y temas generales de resonancia magnética. Aquí le comparto pantalla para que vean. ¿Mm? Tendrían que estar ya observando cualquier cosita. Fíjense, que se escuche bien el audio, todo. Vamos a ponerlo más grande. Ahí va en el medio. Bueno, clase número 1. A ver, ¿qué podemos decir sobre lo que es la técnica de resonancia magnética en sí misma? ¿Mm? Dos componentes importantes vamos a tener. Por un lado, el paciente, y por otro lado, cómo la maquinaria, como un resonador, o se obtienen señales desde ahí, desde ese paciente, y qué genera ese resonador para que este efecto sea posible, ¿verdad? O sea, hay varias cuestiones que van de la mano una con la otra. Lo primero, lo que vamos a tener a punto es el resonador en sí, el corazón del resonador. ¿Qué es lo más importante que podemos destacar del resonador? Es ese gran campo magnético en el cual vamos a introducir al paciente para generar un efecto sobre ese paciente. Más allá de las cuestiones biológicas y demás, ahora nos vamos a referir puntualmente a los protones de hidrógeno. Estos protones que son los más abundantes que tenemos en el cuerpo, ¿cierto? O sea, imagínense el agua, el 70% proteínas, grasas, o sea, es el átomo que más abunda en el cuerpo. Entonces, resonancia magnética entonces como una técnica orientada a la estimulación de los momentos magnéticos de núcleos atómicos, ya sea de gases o líquidos, y también podemos decirle de sólidos. Momentos magnéticos. Está todas estas cosas que vamos a ir hablando, lo vamos a ir repasando, vamos a ir también mencionándolo hacia adelante, cosa de ir generando lo que se llama la base, el conocimiento, que esa bajada, esa didáctica quede ahí en su cabecita. Momentos magnéticos, ¿a qué se refiere con momentos magnéticos de los átomos? Vamos a decir que los átomos están orientados en forma aleatoria en el espacio. Todos apuntan para cualquier lado, salvo en algunos elementos, que son magnéticos, por ejemplo, como el hierro. Todos los momentos magnéticos de esos átomos están todos apuntados hacia un mismo lugar. Pero nuestro cuerpo humano, los momentos magnéticos van hacia cualquier punto, ¿sí? En forma aleatoria se distribuyen. Y justamente lo que hace un campo magnético potente alrededor de estos núcleos, estos átomos, todos se van a alinear con ese átomo principal. Entonces, ese momento magnético se genera un gran vector. Todos van a apuntar hacia el mismo lugar. Entonces, cualquier núcleo atómico con spin, esto quiere decir que tenemos el núcleo atómico. En este caso, un solo protón que va a girar sobre su propio eje. Eso se le denomina spin. A ese giro sobre su propio eje, al denominarse spin, también tiene una orientación, y eso es el momento magnético. ¿Cómo se orienta ese momento sobre la propia rotación del átomo sobre su eje? Entonces, al ser aplicado un campo magnético de gran intensidad, absorbe radiación en regiones de radiofrecuencia, RF. Entonces ya tenemos también aquí otro componente, ¿sí? Radiofrecuencia, ondas electromagnéticas, no ionizantes, pero es energía al fin. Em, Así se obtiene información importantísima acerca de las características de los núcleos que absorben la radiación del tipo mencionado, así como el entorno molecular circundante. Por un lado, absorber radiación. Quiere decir que estos núcleos van a absorber parte de esa radiofrecuencia que se le emite y a su vez también después la liberan al medio, porque dice que va a depender de su entorno circundante esa liberación de energía. ¿A qué se refiere con esto, con ese entorno? Entonces vamos a pensar que no es lo mismo un átomo de hidrógeno que compone agua líquido, ¿sí? Que un átomo de hidrógeno que compone estructuras un poco más complejas, o sea, moléculas más complejas como la grasa o como las proteínas. Se van a comportar diferente. Entonces ahí va a venir de la mano con lo que es la secuencia. Cómo vemos una secuencia por un lado, cómo vemos la grasa por el otro, cómo vemos las diferencias que hay en los tejidos y la resonancia magnética en sí como esa gran forma de poder caracterizar cada uno de los tejidos en diferentes secuencias. Esa es la ventaja número uno que tiene la resonancia magnética sobre algunas otras técnicas. Un poquito de historia. Esto nomás como para darle ahí un pasito a algunos descubrimientos.
Primero, en 1938, hace bastante ya, ¿no? Sí, Rabi describe la resonancia magnética nuclear, o sea, la describe, dice que a partir de tales condiciones o de tales fenómenos se puede obtener, ¿sí?, señales a partir de resonancia en caso magnética. Pero ¿qué pasa? No, todavía no se llegaba tecnológicamente a poder recibir esa señal. Esto pasó recién en el 46, donde Parcel and Bloch hacen esto justamente, ¿sí? Obtienen señal de líquidos. Sí, en realidad era como si fuese parafina, como lo de la vela, imagínense algo así, de la vela, en los cuales ellos obtuvieron ahí esa señal. Mandaron radiofrecuencia, hizo lo suyo, los hidrógenos tomaron esa energía y después la volvieron al medio, ¿sí? Hubo esa comunicación, esa resonancia, resonaron. Por otro lado, Damadian y Lattenburg. Lattenburg tienes que más o menos conocerlo, ¿sí? Es digamos, químico y matemático que volcó todo lo que sería ¿cómo decirlo?, la emisión de todas estas señales de radiofrecuencia, que vamos a ponerlo desde un lugar. Si tenemos energía electromagnética de alguna manera, tenemos también corriente eléctrica. Entonces esa corriente eléctrica se la puede también identificar y ponerla dentro de una imagen. Podemos armar una imagen a partir de una señal. Bueno, esto es lo que hicieron estas personas, sobre todo Lattenburg. Damadian fue un médico y este médico lo que vio fue que tejidos sanos y tejidos enfermos tienen diferentes tiempos de relajación, o sea, responden diferente. Entonces de ahí viene lo que son tejidos patológicos, cómo lo vamos a ver en resonancia. ¿Mm? Manfield entonces mejoró el sistema de gradientes magnéticos acelerando los tiempos de adquisición, así que imagínense. ¿Mm? 77 recién, como para poner una base, ¿sí?, o mejor dicho, el tope, digamos, de descubrimientos, y después cómo fue mejorando la tecnología, y lo que es hoy ni hablar de la cantidad de secuencias inmensas que hay, que se pueden obtener volúmenes enormes del cuerpo, prácticamente en cuestiones de menos de un minuto. Entonces, cómo se van acelerando los tiempos y demás, y las técnicas, cómo va evolucionando, ¿no?, todo lo que es la tecnología aplicada a la resonancia magnética en sí. Em, entonces, a ver, como un cuadrito, ¿sí?, que podemos marcarlo. Campo magnético por un lado, radiofrecuencia por el otro, esto ya lo hablamos, esto es lo del resonador en sí, esto también lo va a hacer el resonador, pero va a haber bobinas dedicadas para esto, ¿sí? Núcleos de hidrógeno que van a componer al paciente, y ahí va a haber una absorción de energía, ¿sí?, una liberación de esa energía, y luego la señal de resonancia magnética. Que esta señal de resonancia magnética podemos hacer lo siguiente: uno, podemos ver lo que es una imagen IRM o MRI, ¿sí?, que es imagen, está ahí, o ERM, que es un espectro de esta señal. Un espectro, ¿a qué nos refiere un espectro? Podemos pensar en luz, podemos pensar en cómo se clasifican, o mejor dicho, cómo se ordenan diferentes átomos dentro de un espectro de la luz. Entonces hacemos un análisis de espectro, un análisis de señal. Con resonancia magnética es lo mismo, exactamente igual, pero en este caso no habría imágenes, sino lo que habría serían picos de señal, que también esto lo vamos a ver más adelante. Aplicaciones en medicina. Bueno, ya sabemos más o menos que si no tenemos un problema en la rodilla, vamos a hacernos una resonancia magnética, si es que el RX no aporta ningún dato, ¿verdad? O sea, con una lesión, vamos y hacemos una resonancia magnética para poder explorar mejor qué es lo que está pasando en esa rodilla. RX, recuerden, ¿sí?, que hay muchas estructuras que son prácticamente invisibles al rayo. Los rayos la atraviesan, entonces no podemos verlo. En resonancia magnética sí. Entonces aquí, lesiones ocultas a otros métodos, muy importante, utilizado en músculo esquelético osteoarticular, prácticamente una de las regiones que más se estudian. Ligamentos, cartílagos, médula, fíjense, ligamentos, cartílagos, todas estructuras que son invisibles a otras técnicas. Por otro lado, neurología, vamos a llamarla casi la técnica gold estándar para estudiar el cerebro, ¿sí? O sea, hay cualquier tipo de anomalía en el cerebro, va a ir una resonancia magnética, porque por la cantidad de secuencias en las cuales se estudia el cerebro, hace de que que se aporten muchos datos. Entonces el paciente va a tener un diagnóstico certero.
RMI puede evaluar dinámica del cerebro, quiere decir dinámica, todo lo que es la palabrita dinámico refiere a lo que es tiempo real o adquisiciones dentro de un tiempo. Eso vamos a aplicarlo a administraciones de gadolinio, por ejemplo, dinámicas, quiere decir que cuando se administra gadolinio, se van obteniendo imágenes y se ve en el tiempo la captación de ese gadolinio. Y después lo que es también otra parte muy interesante de resonancia magnética, que es la estimulación de la corteza, estimulaciones corticales. Se puede ver en tiempo real como el cerebro, diríamos, se prende ante algún estímulo, ya sea visual, auditivo, tacto, lo que fuere. Cuerpo, tórax, abdomen y pelvis. Tórax, vamos a decir lo que es un terreno prácticamente de la TC. Pero ¿qué pasa? A veces cuando se quiere estudiar el mediastino, la resonancia por ahí aporta datos que la TC por ahí le faltan. Abdomen, pelvis, circuitos arteriales y venosos, angios de todo el cuerpo, estudio del corazón, grandes vasos, análisis de espectros para estudiar la química de los tejidos. Todo ese tipo de aplicaciones y cada una de estas cosas la vamos a ir viendo en cada una de las clases. Cuando lleguemos, por ejemplo, a cardio, vamos a ver estudios de cardíaco, dinámica del corazón, cómo el corazón se mueve y las válvulas, su funcionamiento. Vamos a ver también después esto, lo que hablamos de espectro, en donde no vemos una imagen, pero sí vemos algo, un pico de información que nos va a decir, bueno, en este lugar hay tal molécula presente, en este otro lugar hay tal molécula presente, o falta tal otra, que también son todos indicadores cada uno, ¿sí?, de algún tipo de patología o en su defecto de un inicio de algo. Entonces, también es importante. Después, resonancia magnética vista así desde ahora, está lo que es las predicciones de enfermedades a futuro. Esto ya es un terreno como muy poco todavía explorado porque es algo muy nuevo. Por ahí hay escáneres de resonancia magnética nuevos con inteligencia artificial que predicen, ¿sí?, qué te va a pasar a futuro en tu cerebro. Es muy, o sea, un poquito medio tenebroso por un lado, pero a su vez también importantísimo, ¿no? O sea, porque se puede clasificar o predecir algún tipo de lesión, o de invalidez hacia futuro, que, bueno, marca algún tipo de estudios a posteriori. Entonces, la gran capacidad de diferenciación tisular, esto está marcadito así, ¿sí?, porque va a ser qué decir, la ventaja número uno que va a tener la resonancia magnética por sobre el resto, ¿sí? Sala de resonancia. ¿Qué vamos a encontrar en una sala de resonancia? Vamos a describir algo más o menos este gráfico que estamos viendo aquí. A ver, primero, lo que vemos acá es esto verde aquí. Vemos como un recinto donde está el resonador. Acá tendríamos la consola, ¿sí? Esto verde, la jaula de Faraday, es algo también muy importante a tener en cuenta para lo que va a venir después. Después tendríamos lo que son las salas de refrigeración de los equipos, el chiller, sala húmeda, la sala seca, en donde están las plataformas de gradiente. Ese es otro de los puntos en los cuales nos vamos a encontrar. Pero lo fundamental es entender qué es lo que pasa aquí adentro, donde está este cuadradito verde que vemos aquí. Después, ¿qué más dice? Conocer consola de operaciones, panel de filtros, pulsadores de corte de energía, también esto es muy importante como una medida de seguridad, y pulsador de quench. Ya empieza a estar esta palabrita, quench. ¿Qué es un quench? Es la pérdida digamos, del campo magnético del resonador. Entonces se dan en resonadores que son supraconductivos y se da por una pérdida brusca del helio, que eso ya lo vamos a ver. También es un dispositivo de seguridad en el caso que llegue a haber un atrapamiento, ¿sí? Hay un botón, ¿sí?, que uno puede accionar y el campo magnético baja automáticamente liberando helio. Bueno, eso es lo que sería un quench. Jaula de Faraday, ¿por qué es importante esto? Vean aquí en la imagen, tenemos una sala con un revestimiento, todo que parece unas láminas de cobre, pueden ser de cobre, de aluminio, y o sea, la misión que tiene ese recinto todo, con, ¿cómo decirlo?, tapizadas las paredes con este metal, es justamente que dentro de la sala donde pasta el resonador no haya radiofrecuencias, no haya ondas de radio. ¿Por qué? Porque sabemos ya por un lado de que los hidrógenos van a tomar ondas de radio. Entonces no vamos a querer que haya ondas de afuera, parásitas que anden dando vuelta y que se metan dentro del recinto cerrado del resonador. No queremos interferencia, eso lo que va a terminar provocando justamente es eso, que haya una imagen con ruido, con interferencia. La jaula de Faraday no funciona adecuadamente y se traducirán ruido a las imágenes, afectando su calidad.
Entonces la jaula de Faraday, la misión que tiene, la función, es evitar que ingresen ondas de radiofrecuencia dentro del resonador. ¿Por qué? Porque va a haber interferencias en lo que son la emisión y la recepción de ondas de radio. Entonces esa interferencia va a generar lo que se llama ruido. Y aquí tienen otra imagen linda en la que está Tesla dando vueltas, así lo que sería una bobina de Tesla alrededor y él dentro de la jaula, y pues no pasa nada, no, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque toda la electricidad va hacia, o sea, o mejor dicho, lo protege de en el campo. ¿Por qué? Porque la electricidad va a buscar un mejor conductor, en este caso va a ser el metal. ¿Mm? Entonces, por un lado, la jaula de Faraday, funciones, ¿sí? ¿Para qué se utiliza y de qué nos previene? Equipamientos, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Mm? Podemos decir que al resonador o los resonadores podemos dividirlo en diferentes formas, o sea, por su arquitectura por un lado, o sea, cómo es el equipo en sí, y por otro lado, cómo es su magneto. ¿A dónde vamos con esto? Fíjense, por su estructura, resonador abierto. Acá tenemos uno. Fíjense que no hay un espacio cerrado en sí mismo. El paciente iría aquí acostadito, ¿sí? Acá tendremos el polo norte y el polo sur del resonador. Entonces, el campo magnético en este caso es de sentido vertical. ¿Mm? ¿Qué potencia pueden llegar a alcanzar? La mayoría son de 0,23 teslas. A 0,5 pueden llegar a encontrarse algunos, pero es raro. La mayoría lo van a encontrar con esta potencia. Fíjense, tiene rueditas. Increíble este resonador. Sí, porque la camilla lo que hacen ustedes es ajustarlo en forma automática. Sería, tienen como decirlo, el isocentro. Es ustedes lo que lo hacen en forma automática con un visor que tiene aquí adelante. Estos resonadores es un Siemens, un Open Viva. Es una marca y ahí pueden encontrarlos como resistivos, fíjense, resistivos, o permanentes. Hay de los dos modelos en este caso. ¿Mm? Esto es resonador abierto. Resonador cerrado, acá tenemos un resonador cerrado, en este caso es un Philips, un Ingenia. ¿Mm? Ahí sí tendríamos un espacio cerrado, podríamos decir, aunque está abierto de los extremos, esto es mucho más, ¿cómo decirlo? Favorece la claustrofobia. El paciente por ahí a veces no, hay pacientes que no se pueden hacer un estudio aquí dentro por le causa fobia estar ahí adentro. Y después la camilla, que también, bueno, la camilla tiene una serie de bobinas y demás. Fíjense la sala, fíjense también que hay un proyector de este lado donde se proyectan imágenes, que el paciente las puede ver, inclusive justamente esto para ver cómo funciona su cerebro en tiempo real. Entonces, por su estructura, resonador abierto, resonador cerrado, dedicado, que esto ya lo vamos a ver en la próxima, ¿sí? Y aquí por sus magnetos, permanente, resistivo y superconductivo. Ahí vamos para las diferencias. Superconductivo nos está hablando de resonadores cerrados. Una vez que nosotros escuchamos la palabra superconductivo, ya nuestra cabeza, resonador cerrado. Resistivo y permanente puede haber de las dos formas. ¿Tá? Aquí. Entonces, resonador abierto, acá tenemos otro, esto es un General Electric, bastante lindo, sé que también se utilizó, y aquí tienen otro, también otro Open Viva de Siemens. Más o menos las características son las mismas, son dos masas de hierro, masas grandes de hierro, una por sobre otra, que es lo que va a contener, ¿sí? El campo magnético. Entonces, estos resonadores presentan en forma de C o platillos, uno por encima del otro, con el campo magnético en sentido vertical, cada platillo con su polo en su sentido. Los resonadores abiertos son importantes para realizar estudios de pacientes que sufren claustrofobia, pues lo que decíamos antes, difícil un paciente claustrofóbico meterse dentro de un cerrado. Al tener más espacio dentro del equipo, disminuye ansiedad, sensación de encierro. El magneto de los resonadores abiertos pueden ser permanentes o resistivos según sus modelos. Potencia 0,23 a 1 Tesla, dependiendo del modelo y de la marca. 1 Tesla hay un resonador que es abierto, pero es dedicado solamente de cabeza. Y no son, en este caso, son masas de hierro ni de cerámica, o a veces pueden ser mixtos. Pueden haber dos tipos de elementos, ya sea hierro por un lado, hierro y cerámica, o solamente cerámica, que son bueno, cerámicas que se fueron, ¿cómo decir? Que se inducieron artificialmente y generan un campo magnético. Entonces tenemos por un lado también ya resonadores dedicados de cabeza, ya vimos también otro dedicado, ahora después vamos a ver otra fotito más de que esto. Aquí tienen otro resonador, también es un Philips Ingenia. Fíjense esta patita que tiene aquí arriba, esto que va hacia arriba. Esto que es, podemos decir, que es una medida de seguridad. Por aquí, en el caso de que hace un quench,
esto tiene que tener una salida al exterior, ¿sí? Porque todo ese gas que está aquí adentro, el líquido, mejor dicho, que está aquí adentro, se transforma en gas y va a ir hacia afuera. Entonces, esto es unas patitas que también cuando puedan, vean y dicen, bueno, a ver, ¿para qué es esto? Es una medida de seguridad porque todo ese gas o llega a haber un quench, ya eso lo vamos a ver con más detalle, es un peligro, puede causar graves incidentes, tiene que tener una salida al exterior. Entonces, resonadores cerrados, potencias 1 a 3 Teslas, varias veces más potentes que un resonador abierto, ¿sí? Hablamos también de potencia, cuando hablamos de imágenes, potencia, a mayor potencia, mejor calidad de la imagen. También es otro punto a ver que ya podemos compararlo inclusive cuando veamos imágenes. La gran ventaja que brinda el resonador cerrado es la calidad de imagen, es superior a un resonador abierto, tiempos de estudios más cortos. Hacer estudios de rodilla en un resonador cerrado demora entre 10 a 15 minutos contra 30 a 40 en un resonador abierto, pero bueno, cada uno tiene sus ventajas, ¿sí? Y sus desventajas, porque también los resonadores cerrados requieren helio líquido. Ese helio líquido, hay algunos también que, que van con nitrógeno, pero bueno, vamos a hablar de los que tienen helio. ¿Sí? El helio es un elemento prácticamente es muy escaso y muy caro también. Su instalación es más compleja, entonces al ser muy caro, obviamente las instalaciones más complejas también hace que se encarezca todo demasiado. Es mucho más costoso mantener un cerrado que un abierto. Estudios para patologías complejas y los costos de mantenimiento del equipo son notablemente superiores. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es un resonador dedicado de rodillas, lo que estaba diciendo recién, variedad de articulaciones. Aquí se puede hacer tobillo, pie, rodilla, muñeca y hasta codo podríamos llegar a hacer. Esto es dedicado para músculo esquelético o osteoarticular. Y acá, por ejemplo, tenemos un resonador que son los últimos que están viniendo, que tenemos un resonador por un lado y un detector PET por el otro. Esto es una función de imágenes RMI PET. ¿Sí? Tenemos las dos imágenes fusionadas, con esta tecnología de punta. Entonces, RMI PET combina resonancia espacial y caracterización tisular que aporta la resonancia magnética junto con lo que es el PET, que es el metabolismo celular. Que vamos a hacer, mejor dicho, cuando se hace un estudio de PET, lo que se busca es cómo el metabolismo celular, si está acelerado, si está aumentado o disminuido. Eso también vamos a verlo. Investigaciones en curso que utilizan RMI y PET, nuevas terapias oncológicas, ¿sí? Van de la mano estos dos. El PET va de la mano con oncología. ¿Qué más? Así, clasificación de los resonadores por sus magnetos, como decíamos, permanentes, resistivos y superconductivos. Permanente, masas de hierros o cerámicas, en algunos casos tienen componentes mixtos muy voluminosos. Fíjense lo que es esto. Es una enorme masa de hierro. Y estos no se pueden apagar, obviamente. ¿Por qué? Porque esto no se le puede sacar el campo magnético. Entonces, no se podrían apagar. Magnetoresistivos, hacer una resistencia, podríamos decirse, o un bobinado de cable al cual se le induce una corriente eléctrica, genera un campo magnético, entonces a este sí lo podríamos apagar. Electroimanes formados por bobinados conductores. Al conducir una corriente eléctrica por el circuito induce un campo magnético. Utiliza el fenómeno de inducción magnética. Pueden ser apagados, esto sí, se pueden apagar, se apagan y después se prenden al otro día hasta que se estabilice el campo y ya está para hacerse estudios. Superconductivos. Aquí tenemos un termito, fíjense, capaces de alcanzar potencias muy elevadas, 7 a 11 Tesla en casos experimentales. Se trata de un electroimán con materiales superconductores. La superconductividad es una propiedad que tienen algunos elementos, así que eso también ya lo vamos a ver. Bien, esa es la primera parte. Dejo de compartir aquí y escucho. ¿Hay preguntas sobre esto? Está livianito. Primera parte, porque después la otra vamos a también hacerlo de esta forma. Vamos a ver, cómo decir, una parte teórica por un lado y después vamos a pasar a una parte de imágenes sobre el otro. Vamos a ver muchas imágenes. Ese es uno de los puntos fundamentales del curso. Me gustaría lograr que cuando ustedes terminen el curso, cuando miren una resonancia, sepan qué secuencia están mirando. Además, bueno, ni hablar del plan y de la región, que eso se va a ir, ¿cómo decirlo?, preguntando hacia futuro. Entonces vamos a ver muchas imágenes, vamos a insistir con eso, vamos a ver anatomía, vamos a ver diferentes tipos de patología, que eso va a venir en la segunda clase. Pero bueno, de ahora de lo que vimos, resonador, sala de resonancia, la división de estos resonadores por su arquitectura, ¿sí?, por su diseño, ¿sí?, y por sus magnetos.
¿Alguna pregunta? En el quench, el helio está en líquido. ¿Por qué sale en vapor? Porque cambia el estado de agregación de la materia. Eh, el helio para que esté líquido tiene que tener una temperatura muy, muy baja. Se trata de más o menos 273 grados Kelvin, ¿sí? Menos 273. Y además también tiene que haber una presión bastante alta. Entonces tiene que haber lo que se llama, o mejor dicho, vacío. Eh, el vacío donde se quita todo ese aire, la presión es muy fuerte. Entonces esas moléculas, lo único que les queda es apretarse una sobre la otra y se genera un fluido. ¿Sí? Ahora nosotros, de alguna forma, levantamos la temperatura o se pierde ese vacío, esas moléculas que están apretadas en forma artificial van a querer soltarse porque no les gusta estar juntas, ¿sí? Se van a repeler una sobre la otra. Entonces cambia el estado de agregación de la materia. Entonces todo ese líquido pasa a gas. Entonces el gas es el que se va por eso. ¿Y cuál sería el procedimiento después de un quench? Bueno, el procedimiento después de un quench sería volver a llenar el resonador con helio líquido, que sale más o menos cada una de las chanchas que se le pone, son $80.000, una cosa así, es carísimo y cada vez hay menos helio dando vuelta en el mundo porque se acaba, es un gas que se acaba y como es un gas noble no se puede generar, no se puede fabricar, y porque no es reactivo. Todos los gases nobles no reaccionan con nada, entonces no se pueden hacer en forma artificial. Entonces lo que se hace después es llenarlo obviamente con helio y levantar el campo magnético. ¿Mm? Pero bueno, eso igual ya vamos a ir tocándolo en diferentes puntos. Uno de los puntos principales es lo que es bioseguridad. ¿Mm? Pero bueno, bien, bien por las preguntas. ¿Alguna otra cosa más sobre esto? Eso del estado de agregación quedó claro, ¿no? Por ejemplo, cuando hervís agua, pasa exactamente lo mismo. Estás entregando la energía al agua. El agua está en forma líquida a una atmósfera. Esa es la presión. Si agregamos temperatura, ¿sí? Empieza a bullir, se empiezan a mover esas moléculas y tienden a separarse y se genera gas. Pasa exactamente lo mismo. Bueno, después, entonces, como claves para esta clase, la primera clase que vemos, sala de resonancia, esa sala de resonancia cómo está compuesta, donde se jaula de Faraday vimos, sala húmeda, sala seca, quench, perdón, el chiller, vimos también el botón de quench, vimos también botón de paro eléctrico. Después pasamos y las diferentes clasificaciones de los resonadores. Eso es como punto ahora para esta clase inicial. ¿eh? La clase ahora que viene, la continuación, mejor dicho, vamos a ver ya protocolos de imágenes. Así que ahí sí, por favor, ponemos ahí las antenas bien porque vamos a ver imágenes y eso suele generar por ahí un poquito de malestar porque las secuencias confunden. Entonces vamos a hacer que sea lo más llevadero posible. ¿eh? Bueno, ¿ninguna pregunta, nada para esta clase, para esta partecita? Más que el quench, ahí procedimiento. Ok, Anabela, muy bien. No hay preguntas entonces, un ratito más. Perfecto. Bueno, recuerden entonces los puntos que vimos ahora, ¿no? Recuerden también los que les decía ahora que estamos ahí. En el campus van a encontrar todas estas, van a encontrar, por ejemplo, la presentación PowerPoint que vimos recién. Además de eso, van a encontrar también otros archivos. Así que atentos con el campus, entren y miren. Yo ahora después, cuando termine la clase, genero todo ese material para que ustedes después lo vean. ¿Mm? Así que bueno, si no hay preguntas, ya cierro aquí, hago la grabación de la clase, más o menos 5 minutitos es lo que tarda, entre 5 y 10 como mucho, ¿sí? Pero déjenme hacer eso de la grabación, así yo ya tengo ese archivo y después lo puedo subir para que se pueda revisar ahí por YouTube. ¿Sí? Así que bueno, cierro por aquí y nos vemos en 5 minutos.